La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cuenta con 6 títulos y sus respectivos capítulos. El primer título se refiere a las disposiciones generales. Se compone de 4 capítulos y 9 secciones. En el primer capítulo, relativo a las normas preliminares, establece el objeto de la ley, las razones por las cuales es considerada de utilidad pública y un glosario de términos que se utilizarán en materia ambiental. Dentro del capítulo 2, titulado de la distribución de competencias y coordinación, establece que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Determina de forma específica las facultades de la Federación, de los estados y los municipios, los convenios y acuerdos de coordinación que podrán celebrar los 3 niveles de gobierno, a fin de cumplir con su cometido, siendo este uno de los rasgos característicos y a través de los cuales se pretendió solucionar el problema de la competencia en materia ambiental. El capítulo 3, relativo a la política ambiental, establece en primer lugar los principios que deberán regir a dicha política, como son: 1. Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país. 2. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida compatible con su equilibrio e integridad. 3. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. 4. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. 5. La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones. 6. La prevención de las causas que los generan es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. 7. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad. 8. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos. 8. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas. 9. El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza. 10. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 11. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades, en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho. 12. Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad.
de acuerdo a lo que determine la presente ley y otros ordenamientos aplicables. 14. La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable. 15. Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable. 16. El control y la prevención de la contaminación ambiental. El adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. 17. Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional. 18. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales. 19. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales. Y 20. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. El capítulo 4 relativo a los instrumentos de la política ambiental se integra de 9 secciones. La sección 1 se refiere a la planeación ambiental mencionando a quién corresponde su elaboración y su acción. En la sección 2 relativa al ordenamiento ecológico del territorio, menciona los criterios para llevar a cabo dicho ordenamiento, los programas que se aplicarán, el contenido de estos y el procedimiento para elaborarlos. En la sección 3 habla de los instrumentos económicos, su finalidad, su clasificación y aplicación. En la sección 4 menciona la regulación ambiental de los asentamientos humanos. Únicamente se habla de los criterios que se tomarán en cuenta para su regulación. En la sección 5 de la evaluación de impacto ambiental, lo define, establece los procedimientos para llevarlos a cabo, habla de los informes preventivos y hace alusión al reglamento correspondiente. La sección 6 habla de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, estableciendo el objeto o finalidad de estas y los procedimientos para llevarlas a cabo. La sección 7 es relativa a la autorregulación y auditorías ambientales, en donde establece que los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia. La sección 8 habla de la investigación y educación ecológicas, estableciendo que las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y competencias en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Por último, la sección 9 habla de la información y vigilancia, que se encuentra actualmente derogada. La parte medular de la presente legislación se encuentra en este primer título, por lo que se enunciará de manera breve los siguientes títulos y capítulos. El título segundo es el relativo a la biodiversidad, integrado por 3 capítulos. El primero trata todo lo referente a las áreas naturales protegidas. Este a su vez se divide en 4 secciones.
La primera de las disposiciones generales, la segunda del tipo y características de las áreas naturales protegidas, la tercera de la declaratoria para el establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas y finalmente la cuarta del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El capítulo segundo habla de las zonas de restauración y finalmente el capítulo tercero habla de la flora y fauna silvestre. El título tercero relativo a los aprovechamientos sustentables de los elementos naturales. Se compone de 3 capítulos. Capítulo primero relativo al aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos. Capítulo segundo habla de la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos. Capítulo tercero habla de la exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. El título cuarto relativo a la protección al ambiente se compone de 8 capítulos. El primero relativo a las disposiciones generales. El segundo es la prevención y control de la contaminación de la atmósfera. El capítulo tercero es la prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas acuáticos. El capítulo cuarto es la prevención y control de la contaminación del suelo. El capítulo quinto son las actividades consideradas como altamente riesgosas. El capítulo 6 son los materiales y residuos peligrosos. Capítulo séptimo es la energía nuclear. El capítulo octavo es relativo al ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación visual. El título quinto es el referente a la participación social e información ambiental. Se integra de 2 capítulos. El primero es el de participación social y el segundo de derecho a la información ambiental. Finalmente el título sexto que se integra de 8 capítulos relativos. Capítulo primero a las disposiciones generales. Capítulo segundo es la inspección y vigilancia. El capítulo tercero son las medidas de seguridad. El capítulo cuarto son las sanciones administrativas. El capítulo quinto es el recurso de revisión. El capítulo sexto son los delitos del orden federal y finalmente el capítulo octavo es la denuncia popular.